Durante 2014, apenas hace 2 años, el mundo celebró el 20º aniversario del Año Internacional de la Familia. En Ginebra, Suiza, fue adoptada una histórica resolución por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para proteger a la familia. En este evento, algunos países como Indonesia, Bielorrusia, Hungría, Rusia, Kuwait, Qatar, Egipto, Kuwait hicieron fuertes declaraciones a la Asamblea para incluir a la familia como parte esencial de la agenda y objetivos de desarrollo post-2015. Dentro de la serie de la protección a la familia, patrocinado por organizaciones no gubernamentales de todo el mundo y presidida por el Caucus de la Familia de Naciones Unidas, la senadora Lisbeth Hernández Lecona otorgó un discurso sobre el importante papel de la familia en México y Latinoamérica que fue muy aplaudido. Podemos decir que a partir de este año ha habido un renacimiento mundial de la familia, no solo en Naciones Unidas, sino en organizaciones que luchan constantemente a favor de la unidad familiar, proponiendo soluciones tanto sociales como económicas y políticas para el mejoramiento de las familias, de las sociedades y de los países. El niño tiene derecho a conocer y ser cuidado por su padre y su madre. Aquí en la lámina vienen las convenciones que lo mencionan. En la Convención de los Derechos del Niño, Tratado de Discapacidad, etc. El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de una familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Esto lo dice la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. De lo que acabamos de decir, entonces, cuando se hace referencia a la salud de un niño, niña, joven o adolescente, entonces deberían los padres estar involucrados en cualquier cuestionamiento o procedimiento que sus hijos reciban. ¿Creen ustedes? Todos creemos que sí, ¿verdad? Pero lo que hace algún tiempo traía un propósito, una claridad, una definición e identidad a un niño, tanto individualmente como socialmente, ahora viene con tantas variables como las que nos presentó el licenciado, que los niños a veces luchan por entender los conceptos fundamentales como vida, familia o su propia identidad. En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo reconoce los derechos, deberes y responsabilidades de los padres y otras personas legalmente responsables de adolescentes de manera consistente con las capacidades en desarrollo del adolescente, dirección apropiada y guía en asuntos sexuales y reproductivos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: los padres tienen un derecho prioritario a escoger el tipo de educación que debería ser otorgado a sus hijos. Y la Cumbre Mundial de la Infancia dice: la familia tiene la responsabilidad primera de la crianza y protección de los niños desde la infancia a la adolescencia. La introducción de los niños a la cultura, a los valores y a las normas de la sociedad comienza en la familia. A través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución sobre protección a la familia 2922. De manera positiva reconoce la importancia del papel de la familia en el proceso de desarrollo, el papel de la familia en la transmisión de valores dentro de la sociedad que son vitales para la agenda de desarrollo sostenible, y la importancia de establecer más políticas centradas en la familia. Sin embargo, el reporte intenta asimismo redefinir a la familia, basándose en 2 supuestos falsos. Aduce que los estándares internacionales no prescriben un concepto de familia, y viene el mismo asunto del que acaba de hablar el licenciado. Familia, pues familia. Y además aduce que no existe definición de familia bajo la Ley Internacional de Derechos Humanos, en el párrafo 24. Y dice entonces que la familia debería entenderse en sentido amplio. Vamos a explicar un poco. La familia no es directamente definida en la Ley Internacional debido a que no había necesidad de hacerlo, ya que los Estados miembros
que se refiere a que padre y madre forman las unidades familiares. Incluso en la Declaración de Beijing, en el anexo 1, dice: el reparto igualitario de responsabilidades en la familia por hombre y mujer y una colaboración armoniosa entre ellos son cruciales para su bienestar y el de sus familias. El reporte además afirma que textos internacionalmente acordados en cumbres de Naciones Unidas y conferencias indican un consenso de que hoy son internacionalmente reconocidas diversas formas de familia. La expresión diversas formas de familia es uno de los términos más controvertidos en negociaciones de las Naciones Unidas. Y aunque ha sido propuesto para documentos con resoluciones finales, ha sido rechazado por un gran número de Estados miembros de Naciones Unidas. Hasta hoy, el término no ha aparecido en ningún instrumento internacional vinculante de derechos humanos en Naciones Unidas debido a la carencia de consenso. Esta expresión, diversas formas de familia, es usada para incluir formas familiares o agrupaciones de vivienda que incluyan a familias amplias, familias con padre o madre soltera, familias dirigidas por un menor, familias juntas, familias con padres o madres del mismo sexo, familias polígamas, familias intergeneracionales y mucho más. Esto lo tomé de Amnistía Internacional, dirigido al Consejo de Derechos Humanos en 2014. Esto ocurre en cualquier arreglo familiar, sin considerar el impacto que se causa en los niños. Esta postura es común en los grupos por derechos sexuales. En realidad, todos los individuos, incluyendo aquellos que son miembros de familias, tienen derecho a que sean protegidos sus derechos humanos, pero no todos los individuos tienen derecho a que sea reconocido o protegido por los gobiernos su arreglo familiar o su estilo de vida sexual, especialmente si son dañinos para la infancia. Todos los países tienen derecho soberano a determinar estos asuntos por la Carta de Naciones Unidas que inscribe. La Organización de Naciones Unidas no debe intervenir en asuntos domésticos. En pocas palabras, la familia es la entidad grupal protegida y acogida por la ley internacional en tratados vinculantes como la unidad fundamental de la sociedad. El reporte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos afirma los derechos de todos los individuos a tener acceso a servicios de información de salud sexual y reproductiva sin el consentimiento de terceras personas, y esto incluye a los padres de familia. En realidad, no existen hasta hoy leyes internacionales que garanticen a los niños menores recibir información sexual sin el consentimiento de sus progenitores. Por el contrario, los padres tienen el derecho prioritario de elegir el tipo de educación que se debe dar a sus hijos según la Convención de Derechos Humanos párrafo 26. Ahora bien, vamos a ver las corrientes actuales, lo que dicen. Es bien conocido el hecho de que niños y niñas tienen diferente naturaleza. Sin embargo, hoy esta afirmación se ha vuelto confusa y se ha introducido la creencia de que las familias y la cultura son quienes modelan las nociones de masculinidad y feminidad y establecen roles específicos de género. Se dice que sexo y género no son equivalentes, que el género como construcción social no fluye directamente de los genitales y de los órganos reproductivos que imponen las diferencias entre varón y mujer. Algunos prefieren hablar de género en vez de sexo. No se trata solo de un cambio de palabras. Detrás de esta modificación terminológica está la ideología postfeminista del gender, que se divulga a partir de la década de los años 60 del siglo pasado. Según esta ideología, la masculinidad y la feminidad no están bien determinadas fundamentalmente por la biología, sino más bien por la cultura. Mientras el término sexo hace referencia a la naturaleza e implica dos posibilidades solamente, varón y mujer, el término género proviene del campo de la lingüística, donde se aprecian tres variaciones: masculino, femenino y neutro. Por lo tanto, las diferencias entre el varón y la mujer no corresponderían a una naturaleza dada,
sino que serían meras construcciones culturales hechas según los roles y estereotipos que en cada sociedad se asignan a los sexos, o sea, los roles socialmente construidos. Se afirma que los genes, las hormonas y la evolución biológica contribuyen a las instituciones humanas y esto es transformado por las prácticas sociales. Acompañado del cambio de normas culturales, se da un cambio de terminología y de este modo hoy se sustituye la palabra sexo por género. Sin embargo, se ha comprobado que las diferencias sexuales son reales, profundamente enraizadas y tienen consecuencias. Sin embargo, esta nueva visión deriva de algunas problemáticas, tanto en el campo laboral como social y en el familiar. Hoy parece necesario esclarecer el papel que han de ocupar en la familia el varón y la mujer, en cómo compaginar la maternidad y la paternidad con el cumplimiento de los deberes familiares. Hoy debe plantearse con más evidencia que la familia no ha de adaptarse al trabajo, sino el trabajo a las necesidades de las personas. B. Nuevo concepto de sexualidad. Si en el medievo la sexualidad pertenecía al ámbito de los fenómenos que no pueden ser de otra manera, determinados por la constancia de las regularidades biológicas, en nuestros días se inserta progresivamente en el campo que depende de nosotros y puede ser de otra manera, con lo que se regula desde la libertad. Aparece así un proceso de creciente culturalización. C. Lo que denominamos como sexo cultural es hoy visto como algo transformado por la cultura. Un niño de 10 años ya puede quizá preguntarse, ¿cuántos sexos hay? ¿Más de 2? ¿Por qué? Si yo nada más tengo papá y mamá. Una vez que entra un término confuso no explicado ni explicable, puede manejarse el antojo de poderes exteriores, de tal manera que el individuo es reemplazado solo por su función. Existe hoy lo que se llama crisis de modelos culturales. Así, se hace obvia la pérdida de significado de la vida humana en sus variadas formas. Se han introducido programas a nivel mundial que buscan el cambio social, transformando las formas naturales, sexuales por conceptos de género, para enseñar a la juventud a exigir derechos sexuales y reproductivos. Voy a explicar un poco a lo que se refiere este término, que no en todos es muy claro. Lo pongo en inglés porque es muy conocido en Naciones Unidas el SRHR, o sea, Sexual and Reproductive Health and Rights, salud y derechos sexuales y reproductivos. Esta expresión, salud y derechos sexuales y reproductivos, es combinación de 4 campos. En algunos contextos, estos campos son diferentes entre sí. Estos son salud sexual, derechos sexuales, salud reproductiva y derechos reproductivos. En general son tratados por separado, pero inherentemente entrelazados. Algunas de las organizaciones no gubernamentales que en el ámbito internacional luchan a favor de estos derechos son la International Planned Parenthood Federation, la IPPF, la International Lesbian and Gay Alliance, ILGA, la World Association for Sexual Health, que se llama WAS, y la International HIV/AIDS Alliance, el VIH-Sida. Voy a explicar. Salud sexual es la Organización Mundial de la Salud define salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación a la sexualidad. Requiere un acercamiento positivo y respetuoso a la sexualidad y a las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Derechos sexuales. La lucha por esos derechos se enfoca al placer sexual y a la expresión sexual emocional. La plataforma de la Conferencia Internacional de Pekín de 1995 estableció que los derechos humanos incluyen el derecho de las mujeres libremente y sin coerción, violencia o discriminación a tomar control y decisiones con respecto a su sexualidad, incluyendo su propia salud sexual y reproductiva. Los derechos sexuales han sido propuestos en negociaciones internacionales
y hasta hoy han sido rechazados. La razón principal es que no existe un consenso internacional en la definición del término derechos sexuales. En primer lugar, hay diferentes formas gramaticales que son usadas para conectar la palabra sexual a la palabra derechos en algunos de los lenguajes que se utilizan para proponer documentos emanados de Naciones Unidas. El término derechos sexuales se ha introducido a través de las agencias de las Naciones Unidas y expertos para incluirlos en reportes y resoluciones, en muchos casos sin que los Estados miembros entiendan totalmente los elementos que contienen. Algunas agencias han desarrollado su propia definición, como por ejemplo el Fondo de Población de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, así como organizaciones no gubernamentales acreditadas ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. En información proporcionada por estas agencias de la ONU, el concepto de derechos sexuales puede incluir lo siguiente. Puede incluir anticoncepción, aborto, identidad de género. Esto incluye certificados de nacimiento, como indico, cambio, papeles de identidad. Otro, expresión de género, que incluye transexualismo, terapia hormonal para el cambio, cirugía para reasignación de sexo. Otro, pornografía, tanto producción como uso. Relaciones sexuales, edad del consentimiento, que cada vez la bajan más. Orientación sexual, sodomía, empleo, vivienda, adulterio, prostitución, trabajo sexual, le cambian el nombre. Uso de instalaciones públicas, uniones civiles, sociedades domésticas y matrimonios del mismo sexo, adopción por personas del mismo sexo, poligamia, servicios de fertilización y educación de la sexualidad. La Organización Mundial de la Salud define los derechos sexuales dentro de una definición de trabajo que incluye a. El derecho de todas las personas libres de coerción y discriminación y violencia. Voy a explicar cada uno de estos. El decir el derecho de todas las personas no menciona la edad de esas personas, que pueden ser niños. B. El más alto nivel de salud sexual, incluyendo el acceso a servicios de cuidado de la salud sexual y reproductiva. Explico. Reproductive Health Care Services, o sea, servicios de cuidado de la salud reproductiva, es comúnmente interpretado por cuerpos de Estados Unidos para incluir el aborto. C. Pedir, recibir e impartir información relativa a la sexualidad. Explico. La palabra información puede consistir en cualquier cosa, incluyendo educación sexual integral y material pornográfico. D. Educación de la sexualidad. Explico. Los programas de educación sexual integral promovidos y financiados por agencias de la ONU típicamente contienen material muy controvertido que incluye información sobre peligrosos comportamientos sexuales de alto riesgo. E. Elección de pareja. Incluye el derecho a involucrarse en el comportamiento homosexual. F. Relaciones sexuales consensuales. Esto incluiría un derecho a la prostitución y puede incluir relaciones sexuales entre adulto y un niño y un infante, si son consideradas relaciones consensuales. Matrimonio. G. Matrimonio consensual. Incluye el derecho al matrimonio de personas del mismo sexo o al matrimonio polígamo. H. Decidir tener hijos o no tenerlos y cuándo. Por supuesto, está abierta la posibilidad del aborto. Y buscar una vida sexual satisfactoria, segura y placentera. Esto se refiere a personas de cualquier edad, incluyendo niños y niñas. 2. Salud reproductiva. Según la Organización Mundial de la Salud, este término se refiere a los procesos reproductivos, funciones y sistemas con referencia a todas las etapas de la vida. Esto implica que las personas han de tener una vida sexual responsable, satisfactoria y segura, y de que tienen la capacidad de reproducirse y la libertad de decidir cuándo y qué tan a menudo hacerlo. Una interpretación incluye que las mujeres sean informadas y tengan acceso
a métodos de control natal, a servicios de cuidado de la salud y a programas de educación sexual. El término salud reproductiva es un tema importante de derechos humanos internacionales. Sin embargo, no existe consistencia en cómo es interpretado, lo cual conduce a ambigüedad en su entendimiento. Por ejemplo, algunos funcionarios gubernamentales de los países y organizaciones afirman que la salud reproductiva incluye el aborto. En realidad, el término está asociado a otros términos, como por ejemplo, servicios de salud reproductiva, cuidado de la salud reproductiva y derechos reproductivos. Sin embargo, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo considera la posibilidad del aborto siempre y cuando sea de manera legal. El programa de acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo especifica que los gobiernos deben tomar medidas apropiadas para ayudar a las mujeres a evitar el aborto, que en ningún caso debe de ser promovido como método de planificación familiar. En cuanto a este término, puedo agregar que ni el programa de acción de esta conferencia ni el programa de acción de la Conferencia de Pekín tienen estatus de ley internacional y, sin embargo, son cruciales, ya que son los únicos documentos internacionales que definen y discuten la salud reproductiva en detalle. Tanto en el Cairo como en Beijing, los estados acordaron una definición de salud reproductiva que no incluye el aborto. Sin embargo, los cuerpos de monitoreo de los tratados pueden interpretar la expresión de otra manera y pueden presionar incluso a los países para que cambien sus políticas de salud reproductiva e incluyan el aborto bajo el rubro de salud. Incluso algunos países en desarrollo han sido amenazados con la pérdida de ayuda del extranjero si no cambian sus leyes de salud y programas para incluir disposiciones a favor del aborto, siendo que es prerrogativa del Estado o país el desarrollo de sus propias políticas y programas de salud reproductiva. Deberían de ver, quizá en el internet, la experiencia de Jamaica, que habla ya se habla de un imperialismo cultural debido a esta presión que ejercen los países desarrollados en los países pobres para incluir el aborto. El término salud reproductiva ha sido manipulado por entidades emanadas de las Naciones Unidas para exigir derechos sexuales y reproductivos sin base de derecho internacional vigente. Por ejemplo, apenas la semana pasada, ahora el 8 de marzo, el Día de la Mujer, expertos de Naciones Unidas dieron a conocer un llamado General Comments, que quiere decir comentario general, sobre salud sexual y reproductiva desde el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde aduce que el aborto forma parte del derecho a la salud y considera un estereotipo a la mujer en su papel de madre y cuidadora. Demanda el acceso universal al cuidado de la salud reproductiva, incluyendo información sobre anticonceptivos y servicios de cuidados para el aborto. Ante esto habrá que considerar que A. El comentario general que les acabo de decir no es vinculante para los estados. B. La Convención Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales no menciona los derechos sexuales y reproductivos y, por tanto, entregar un comentario general sobre este asunto pues es absurdo, porque habla en nombre de la Convención y la Convención no lo incluye. Entonces, totalmente absurdo. La palabra derecho ni siquiera forma parte del lenguaje negociado en el tratado. Ningún cuerpo del tratado puede otorgar una interpretación autoritativa de este término, ni de cualquier otra estipulación en el tratado, la cual está reservada solamente para los Estados miembros en su conjunto. C. No existe derecho al aborto como tal en ningún tratado vinculante de Naciones Unidas. Ante esto solo quiero mencionar para posterior consulta los artículos San José, si pueden consultarlos, no voy a extenderme, acerca de la protección al no nacido en instrumentos de derechos humanos. Estos artículos fueron preparados por un grupo de 31 expertos en Derecho Internacional, en Relaciones Internacionales, por organizaciones internacionales de salud pública, ciencia, medicina y gobiernos,
que incluyeron a profesores en materia legislativa, filósofos, embajadores, abogados de derechos humanos y delegados de la Asamblea de Naciones Unidas. 3. Derechos reproductivos. Este término utilizado por la Conferencia de Población y Desarrollo incluye ciertos derechos humanos que ya son reconocidos en leyes nacionales, en documentos internacionales de derechos humanos y otros documentos de consenso. Estos derechos descansan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número, espaciamiento y tiempo de sus hijos y de obtener información al respecto, y el derecho de obtener el más alto estándar de salud sexual y reproductiva nuevamente. Esto incluye el derecho de hacer decisiones con respecto a la reproducción, libre de discriminación, coerción y violencia, como es expresado en documentos de derechos humanos. Hoy esta frase, derechos reproductivos, es promovida al más alto nivel como arma de control poblacional y al mismo tiempo como objetivos de desarrollo legítimos en la ONU, a través de la adopción mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Apenas fue el año pasado. Esta es una agenda global que guiará todas las iniciativas globales de desarrollo hasta el año 2030. Al mismo tiempo constituye un plan para erradicar la pobreza, cuidado del medio ambiente y asegurar los derechos fundamentales de los individuos. Sin embargo, la meta número 5.6 de estos objetivos busca asegurar el acceso universal a los derechos reproductivos, término comúnmente usado para incluir el aborto, sin ser definido como tal. Desde 1990, la frase desarrollo sostenible se ha usado para vincular oficialmente el desarrollo a la demografía, dando paso a numerosos programas y políticas que hasta hoy persisten con el único objetivo de reducir la población, sobre todo de los países subdesarrollados como nuestro, para el rubro de desarrollo sostenible. Como resultado de la adopción de este importante documento de desarrollo y de la meta número 5.6, los países pueden ser forzados a reportar hasta qué punto otorgan acceso al aborto como criterio de desarrollo, aunque los países podrían proteger su autoridad soberana en este asunto. Así, las Naciones Unidas continúan respondiendo a los retos del desarrollo, optando por reducir la población en lugar de reducir la pobreza. La International Guidelines on Sexuality and Education, o sea, la Guía Internacional sobre Educación de la Sexualidad, este documento que ha sido objeto de varias revisiones, define a la educación sexual integral, promueve conceptos no definidos en la enseñanza a la niñez, como por ejemplo, lo digo entrecomillado, 1. La masturbación es saludable, normal. 2. El aborto es seguro. 3. Diferentes orientaciones sexuales y identidades de género deben ser respetadas. 4. Los comportamientos sexuales pueden ser placenteros y no tienen riesgo de embarazo no intencionados o de infecciones de transmisión sexual. Se cierran las comillas. Otras publicaciones que contienen definiciones elásticas y muy confusas y dicen, entre comillas, derechos sexuales constituyen un tipo de derechos en evolución en referencia a la sexualidad que contribuyen a la libertad y dignidad de toda la gente. Esta es una declaración de la International Planned Parenthood Federation sobre derechos sexuales. En otro documento que fue importante en su momento, la declaración del Foro Global de la Juventud de Bali, dice: la educación integral de la sexualidad debe ser desarrollada en sociedad con la gente joven e incluir información sobre orientación sexual e identidad de género que sea libre de la intolerancia religiosa. En el mismo documento dice: barreras culturales y religiosas tales como el consentimiento de los padres o del esposo nunca deben impedir el acceso al aborto legal y seguro ni a otros servicios de salud reproductiva, reconociendo que la gente joven tiene autonomía sobre sus cuerpos, placeres y deseos. La declaración de la IPPF, otra vez,
Dice, todas las personas, incluyendo niños, tienen libertad de buscar, incluyendo niños, de buscar, recibir e impartir información e ideas con respecto a derechos humanos, a derechos sexuales, a orientación sexual, a identidad de género y sexualidad, a través de cualquier medio legal. Y esta misma declaración dice, ninguna mujer debe de ser condenada a la maternidad. Puedo aclarar que agencias y organizaciones financiadas por las Naciones Unidas se encuentran de manera muy insistente promoviendo amplios derechos sexuales que en muchos casos son dañinos, especialmente para la niñez. Estos presuntos derechos se cuelan en casi cada área de la vida familiar y socavan los derechos de los padres, el respeto a los valores culturales y religiosos, y comprometen la salud e inocencia de la niñez. Los comités de las Naciones Unidas buscan cambios en leyes domésticas de los países, sobrepasando los derechos de los padres de familia, en cuestiones que se refieren a sus hijos. Por ejemplo, los comités de las Naciones Unidas urgen a los estados a otorgar a niños menores, leo, el derecho a la privacidad, aún en el hogar. 2. El derecho a consultoría profesional sin el consentimiento o guía del padre y de la madre. 3. El completo derecho al aborto y anticonceptivos, aunque violen la ética o deseos de sus padres. 4. Completo derecho a la expresión en casa y escuela. 5. Derechos legales de retar en la corte la autoridad de sus padres en casa. Voy a hablar un poco sobre el movimiento moderno de educación sexual. Para la sociedad, los beneficios de canalizar la sexualidad y la reproducción en el matrimonio son muy significativos. Esta norma cultural asegura, mejor que cualquier otra, la reducción de la violencia contra las mujeres y niños. También asegura las tasas más bajas de delincuencia, mayor cohesión social, incremento de las expectativas de vida, mejor salud, más altos niveles de educación y de ingresos. El movimiento moderno sobre educación sexual comenzó en Estados Unidos en 1960, usando el modelo de un señor que se llamaba Alfred Kinsey. Hoy sabemos que su cruzada para la reforma social fue fraudulenta, ya que él mismo fue un individuo muy perturbado mentalmente, como sabemos por las investigaciones que ustedes pueden consultar de la doctora Judith Reisman. Kinsey estaba convencido de que la moral era irrelevante y destructiva. Para él, todo se podía hacer con respecto a la sexualidad. Por ejemplo, creía que los pedófilos eran personas justas y que no se les debería de castigar. Pensaba que la sexualidad no debía de ser frenada como apetito. Kinsey fue una persona depravada y su enfermedad mental y emocional le expresó por medio de su sexualidad. A pesar de esto, sus teorías han sido institucionalizadas en la moderna educación sexual. La organización que acogió y difundió esta teoría es Sexuality Information and Education Council of the United States, CIECUS, Consejo sobre Información de la Sexualidad y Educación de Estados Unidos, que fue fundado por la doctora Mary Calderone, exdirectora médica de Planned Parenthood, y su principal objetivo es la promoción de la educación sexual y los derechos sexuales individuales. La UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, ahora trabaja con CIECUS y reconoce que la doctora Calderone es una de las principales autoras de la Guía Internacional sobre Educación de la Sexualidad. Voy a hablar un poco de la que se llama Comprehensive Sexuality Education, o sea, conocida en español como Educación Sexual Integral o Educación Integral de la Sexualidad. En el ámbito de las leyes y políticas internacionales en años recientes, el debate que rodea la educación sexual se ha enfocado en si los estados deben o no aplicar esta educación sexual integral. El debate es confuso, pues el término comprehensive, o sea, integral, no es apropiado, ya que los programas que se supone que son integrales no dan información completa de la sexualidad humana. Por el contrario, dentro de este término, la IPPF y el CIECUS solo se refieren a
Estos programas no incluyen una verdadera visión holística, o sea, completa, de la persona humana en relación a la sexualidad. No son dirigidos a edades apropiadas, ni tampoco son sensitivos a las diferentes culturas. La organización CIEPUS, para no decir todo, es actualmente la fuerza más significativa en cuanto a educación sexual en Estados Unidos, y de ahí se ha extendido sobre todo a países subdesarrollados. Su objetivo es la promoción de la educación de la sexualidad y de los derechos sexuales individuales, pero habría que aclarar a qué se refieren todas estas expresiones. Como ejemplo solamente, se introducen en los países folletos en serie para adolescentes de 10 a 19 años de edad. Hay uno, por ejemplo, no, ese es un ejemplo: You, Your Life and Your Dreams, tú, tu vida y tus sueños, que originalmente se introdujo en inglés a países africanos y después traducido a 3 idiomas en África subsahariana, a Latinoamérica y al Caribe, producida por Family Care International y otras organizaciones. Esto refleja muchas de las ideologías que contienen los derechos sexuales. Entre algunas de estas ideologías, introduce la idea de que las relaciones sexuales con cualquiera son placenteras y sin riesgo de embarazos no planeados, ni de infecciones de transmisión sexual. Además, afirma que los anticonceptivos y los condones dan a la gente la oportunidad de disfrutar su sexualidad sin consecuencias involuntarias. Eso es lo que dice. Y son introducidos a niños desde los 10 años de edad. Así, dan a los adolescentes y a los niños un falso sentido de seguridad al ocultar el hecho simplemente de que los condones tienen un alto índice de fallas, especialmente cuando son usados por adolescentes. Otro aspecto que tratan es el de la orientación sexual, de la cual dan la siguiente definición: un hombre que se convierte en mujer y es atraído por otras mujeres será identificado como lesbiana. Esa es la definición que dan. Esta guía, además, disminuye el respeto a los padres y madres, ya que intenta sustituir sus derechos al afirmar, entre comillas, los maestros son la fuente más confiable de información, y además tienen la responsabilidad de actuar en lugar de los padres y madres de familia. Está contradicho todo lo que acabo de decir al principio. Es decir, que la última versión de la UNESCO de la educación sexual integral se encuentra en la International Technical Guidance on Sexuality Education, o sea, la Guía Internacional sobre Educación de la Sexualidad, la cual afirma que algunos de los objetivos educativos intentan cambiar las normas sociales y están designados para remover, ellos mismos lo dicen, para remover actitudes de barreras sociales en cuanto a educación de la sexualidad. En estos programas los padres son considerados como obstáculo, así como los valores religiosos. Organizaciones como la International Planned Parenthood Federation, la CIEPUS y cuerpos de monitoreo de los tratados dicen a los estados que los programas de educación integral de la sexualidad son requeridos bajo la ley internacional. Sin embargo, esta ley no obliga a ningún tipo de educación sexual. Los estados pueden proveer el tipo de educación que escojan, tomando en cuenta la cultura, la religión y normas de su gente. Sin embargo, voy a poner otro ejemplo. El año pasado, el Comité de la 71ª sesión de la Convención de los Derechos del Niño recomendó a Irlanda, Benín, Jerusalén, Haití, Irán, Kenia, Perú y Senegal, países que tienen o tenían leyes estrictas contra el aborto, para que revisaran sus legislaciones para garantizar el acceso de las niñas al aborto seguro. Esto en su comentario general número 4, si lo quieren consultar, Salud y Desarrollo del Adolescente en el contexto de la Convención sobre Derechos del Niño. Asimismo, la Convención se enfocó en avanzar en la controvertida educación sexual integral, instruyendo a todos los países, excepto Irán, a adoptar una política de salud integral sexual y reproductiva para adolescentes y asegurar que la educación de la salud sexual y reproductiva forme parte de los programas obligatorios escolares dirigidos a niñas, niños y adolescentes.
discrepa con el Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece el derecho de todos a disfrutar del más alto estándar posible de educación física, de salud física y mental. Además, este convenio reconoce el derecho de todos a la educación, pero requiere que los estados respeten la libertad de los padres de asegurar la educación religiosa y moral de sus hijos de conformidad con sus propias convicciones. Ni este convenio ni otros documentos internacionales incluyen la educación sexual integral, como son ni la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, ni la Convención sobre Derechos del Niño, CRC, ni la Conferencia Internacional sobre Población de Salud. Voy a decir rápidamente una discrepancia nada más en los contenidos recomendados internacionalmente. Por ejemplo, las guías de la Asociación Médica Americana, AMA, dicen, proponen el punto 4, puntos para los padres sobre adolescentes y el sexo, que los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, se animen a transmitir sus valores propios de modo abierto y dicen, si crees que una persona no debería mantener relaciones sexuales hasta el matrimonio, dilo así. También me aconseja, reafirma a tu adolescente que no todas las personas de su edad están teniendo relaciones sexuales y que es correcto mantenerse virgen. La decisión de ser sexualmente activo es demasiado importante para estar basada en lo que otras personas piensan o dicen. En contraste, la guía UNESCO para educación sexual dice, con asesores de UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo de Población de Naciones Unidas, separa a los niños en 4 grupos según las edades. A partir de los, dice, 1, a partir de los 5 años se aconseja a los educadores iniciarlos en técnicas de masturbación, así como mentalización en los roles de género y los estereotipos de género, es decir, una visión acrítica de la libre orientación sexual. 2, dice, el grupo de 9 a 12 años dice que los niños deberían ser instruidos sobre los efectos positivos y negativos de los afrodisíacos en un contexto de relativismo moral, sexual total. Y el punto 3 dice, finalmente a los 12 años, pues profundizarán en las razones para abortar. Al llegar a los 15, pues asumirán el derecho al aborto y acceso al aborto seguro. Las estrategias de salud sexual en el ámbito educativo suelen ser presentadas a la opinión pública como actuaciones ineludibles para lograr los conocimientos que ayuden a los adolescentes a disminuir la posibilidad de adquirir infecciones de transmisión sexual e embarazos no planeados. Sin embargo, en base a la evidencia, dichas estrategias deberían ser consideradas como experimentales sobre la población a la que van dirigidas, o estrategias para el control poblacional, como acabamos de decir, ya que además los menores no parecen capaces de decidir sobre esto, en base a su limitada competencia y parcial capacidad de autonomía. Para probar esto, un estudio publicado en el British Medical Journal, realizado sobre 26 estudios llevados a cabo en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Europa, encontró que las estrategias de prevención realizadas hasta ahora mediante educación directa impartida en centros escolares no han logrado que las jóvenes retrasen relaciones sexuales ni que disminuya el índice de embarazos. En Estados Unidos, por ejemplo, los programas de educación sexual basados en anticoncepción han aportado poca evidencia de disminuir los embarazos no en adolescentes. En Canadá, las infecciones de transmisión sexual, ITS, y las tasas de embarazo continúan totalmente estables. Las estrategias de prevención no están funcionando a pesar de todo. En Suecia, la educación sexual empieza desde edades tempranas y es de carácter además obligatorio. Sin embargo, las tasas de embarazos persisten, así como las enfermedades de transmisión sexual. Las recomendaciones para el uso de preservativos siguen sin ser aceptado mayoritariamente por adolescentes. Un pensamiento nada más para hacer un breve
espacio, una psiquiatra dice: en una sociedad en que las leyes están encaminadas a desorientar al ser humano, es imposible que el ser humano consiga ser feliz. Y vamos a hacer una reflexión. Voy a hablar de dos autoras rápidamente. Una autora, Mary Eberstadt, escribió una colección de ensayos que se llaman Adán y Eva después de la píldora. Y dice que si la revolución sexual fue tan acogida, entonces, ¿por qué las mujeres no son más felices? Otra autora, Hannah Rose Bosen, parece contestar a anterior cuando le dice que la felicidad no importa. Dice que las mujeres jóvenes entre 20 a 30 años están ahora mejor que los hombres jóvenes, ya que están mejor educadas y ganan el dinero que deseen. Y continúa diciendo: hoy las mujeres no necesitan de los hombres más que para las relaciones íntimas temporales y que lo retrasen sus carreras. Y esta misma autora escribió en 2002 un libro que se llama El fin de los hombres, The End of Men. Comenta que hay también quejas de mujeres porque los hombres ya no quieren comprometerse. Esto se debe a que el mercado de la píldora ha hecho que el sexo se abarate y convierta a los varones pues, en agentes libres, que se duermen con tantas mujeres como sea posible, lo que a la vez resulta en muchos corazones rotos. Pero, dice Rosen, este es un pequeño precio que se paga por el éxito futuro en la carrera de las mujeres. La realidad no es exactamente así, pues muchas veces la mujer encuentra una pareja en cohabitación y cría hijos sola como madre soltera. Lo paradójico de este libro de Rosen, que habla sobre el fin de los hombres, es que en realidad acaba de hablar por escribir sobre el fin de las mujeres. El gran regalo de las teorías políticas que acabamos de describir, que hablan de la revolución sexual, no es que ésta haya quitado a las mujeres el poder del varón, de lo que se llama el patriarcado, sino que ha hecho a la mujer como un nuevo varón. Hoy las mujeres pueden estudiar una carrera igual que el hombre, pueden tener relaciones sexuales sin embarazarse o tampoco tener que casarse igual que el hombre, pueden ignorar las consecuencias emocionales del sexo sin compromiso. Cuando siente el deseo de tener un bebé, la mujer puede ir a una clínica y ser fertilizada con un esperma donante. Y ya que no hay diferencias, cuando pasan los años, la mujer puede incluso vivir con una pareja lesbiana y así librarse de problemas con el sexo opuesto. Ahora bien, hablemos de la verdad. La verdad es que las mujeres y los varones siempre se superponen, se complementan. Lo que se busca hoy realmente es producir humanoides que vengan dentro de una serie de géneros que pueden usar su instinto sexual en una variedad de formas que además puede resultar en lo que se llama un daño colateral. ¿Saben a lo que llaman daño colateral? Al hijo. Lo que resulta de la revolución sexual. ¿A quién importa? Simplemente se ha logrado que hombre y mujer se conviertan en extraños. Les voy a decir otra cosa increíble que a mí, bueno, creo que ya estamos llegando a la época que todo nos parece normal. En hojas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos quieren quitar él y ella para quitar el binario de género. Bueno, más es como una anécdota. Lámina 16. ¿A quién tiene el derecho el padre y madre de familia? Voy a apurarme. Los padres de familia son los primeros educadores de sus hijos. Por tanto, deben empoderarse para educarlos de acuerdo con los valores que deseen para ellos. Los padres de familia deben escoger y decidir e influir en qué programa de educación sexual es el mejor para sus hijos, tomando en cuenta los valores que les han enseñado. Las familias deben de recibir apoyo democrático y legal para proteger a sus hijos de mensajes que insinúen que no hay riesgo en las relaciones sexuales, a proveerles engaños
fallas y por posibles enfermedades. A los padres de familia se les dicen expresiones y frases indefinidas que pueden conducir a confusión por sus diferentes interpretaciones, tales como educación sexual integral, género, derechos humanos de las mujeres, discriminación, derechos sexuales, salud integral y reproductiva, capacidad en desenvolvimiento. Todos estos términos son muy confusos y los padres de familia deben exigir aclaración de cada uno de estos. Si se parte de la evidencia de datos epidemiológicos en todo el mundo, estos muestran que la mayoría de los adolescentes mayores de 18 años no son activos sexualmente, por lo que no tienen riesgo de embarazos no planeados ni de infecciones de transmisión sexual. Y es a ellos a los que se dirigen los programas de educación sexual, por lo que debe hacerse mucho más para evitar que estos programas los induzcan al revés a ser sexualmente activos, diciéndoles que están libres de riesgos mientras usan el condón. Bueno, no tengo más tiempo de decir lo que iba a decir, pero voy a hacer un pensamiento de un autor que escribió lo siguiente, español, por cierto. Dice: hace tiempo que desaparecieron los niños de esta plaza. Cada vez es más raro verlos jugando en los espacios públicos. Hay incluso parques infantiles herrumbrosos en donde suelen sentarse los ancianos y alguno empuja con el bastón un columpio vacío. España es una pirámide invertida en la que en 2015 ha habido ya más muertes que nacimientos. Por ahí vamos nosotros. Creo que la gente en general no quiere morir, pero los bebés tampoco quieren nacer. Entre expertos se habla ya de un suicidio demográfico. Por decirlo así, a la brava, está más favorecida la cría de automóviles que de personas. No sé si este es un buen país para viejos, dice él. Una cosa es que aumente la esperanza de vida y otra muy diferente, que aumente la esperanza. Desde luego, no lo es para los niños. En la ciudad de E. Howard, que es un urbanista de bienestar, el centro lo hubiera hecho el jardín de la infancia, la biblioteca, las dotaciones sociales. Pero hoy, en demasiados municipios españoles, el centro social es el lugar para servicios funerarios. Señalo por último, el interés a corto plazo de las corporaciones es en hogares débiles que se enfoquen solamente en el consumo en lugar de tareas productivas. En contraste, el interés a largo plazo para mejorar el capital humano. Capital humano. Este término significa jóvenes adultos, felices, sanos, inteligentes y sobre todo productivos. Es lo que necesitamos nosotros. Estos no pueden ser formados en centros de cuidado, guarderías, tampoco en hogares destruidos, separados o semiabandonados. La familia es el tabique constructor de la sociedad. Hemos de poner a la familia por delante. Hemos de planear cualquier economía y todos sus componentes, desde mercados financieros, reglas comerciales, hasta el marco de salarios, como servidores de la familia natural y no a